Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, sean bienvenidos a este Rincón del Diácono en el que vamos a seguir meditando la palabra de Dios. Vamos a seguir llenando nuestro corazón para incrementar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad en nuestro trato diario. En este jueves 14 de septiembre del año 2023, en algunas fiestas hago la aclaración, porque yo tengo la fortuna inmerecida de que me siguen, me ven de diversas partes del mundo. En algunos lugares hoy celebran la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, porque unen el día hoy la exaltación de la Santa Cruz y mañana Nuestra Señora de los Dolores. Hoy nosotros aquí en México no celebramos esta fiesta, porque esta se celebra aquí en mayo. Entonces hoy las lecturas que voy a meditar con ustedes son las que corresponden aquí en mi país, aquí en mi arquidiócesis, que son las lecturas correspondientes al jueves de la semana 23 de tiempo ordinario. Y la primera lectura es de la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 17. Fíjense, es bien interesante la metodología que usa Pablo, porque ayer veíamos cómo se centraba en las cosas que tienes que dejar atrás la fornicación, dejar de atrás las palabras obscenas, la ira. Ayer decía muy particularmente, hoy se centra ahora en qué, y decía porque fuimos elegidos por Dios, fuimos elegidos porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, y hoy nos dice cuál es el elemento que debemos de utilizar para hacer ese cambio, para dejar atrás esas cosas. No es nada más, es como tú dices, ando sin camisa, traigo la camisa sucia, me quito esta, pero me pongo otra, no voy a andar sin camisa todo el día, tengo que ponerme otra. Entonces, si yo me quito comportamientos negativos, tengo que llenarme de comportamientos positivos. Y ahí hay uno, principalmente un elemento que hace que todo lo demás positivo pueda nacer en mí, y ese es el amor. Dicen que nadie puede dar lo que no tiene. Y aquí Pablo por eso empieza diciendo de una manera muy hermosa. Dice, Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado y les ha dado su amor. Y por eso después inmediatamente dice Pablo cuáles son los comportamientos que deben de nacer de una persona que tiene amor. Dice, sean comprensivos, sean magnánimos, sean humildes, afables y pacientes, y sopórtense mutuamente. Porque sabe que nosotros, es como, hay una pequeña historia, se me viene ahorita a la mano, de los puercoespines que se estaban desapareciendo porque había un frío muy fuerte en ese invierno, y entonces ellos, al querer darse calor y juntarse, las espinas se hacían daño uno a otro, y entonces se separaron mejor para no seguirse haciendo daño, no se juntaban, querían estar lejos unos de otros, pero entonces eso iba haciendo que se fueran muriendo de frío. Llegó un momento que su naturaleza los hizo volver a juntarse y tuvieron que soportar las espinas unos de otros con tal de darse ese calor que los pudiera mantener vivos. Nosotros somos como los puercoespines, tenemos calor en nuestro corazón, pero también tenemos todavía esos elementos negativos que Pablo nos dice, batallamos para echarlo fuera, pero por eso tenemos que estar cercanos en el amor. Y tenemos que tolerar las diferencias del otro sabiendo que nosotros tampoco somos perfectos. Por eso dice, perdónense mutuamente y tengan cualquier queja que tengan, sobre todo dice, como el Señor los ha perdonado. Y todo eso tiene que redundar en algo que Cristo nos ha traído también. Cuando en la resurrección de Jesús, el primer saludo que les dice a sus apóstoles es, la paz esté con ustedes. Por eso dice Pablo aquí, que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de su cuerpo. Dice, y finalmente sean agradecidos. Tantas cosas que Dios nos da, tantos motivos que nos da para cambiar, y sin embargo a veces seguimos aferrados en nuestro mal comportamiento. Y dice Pablo, con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos y alabanzas. Pero San Pablo nos decía hace unos días, el principal sacrificio, la principal alabanza, la principal ofrenda debe ser la de nuestras vidas, de nuestro cuerpo. Debe ser esa verdadera conversión. Y Lucas, en el Evangelio de hoy, en el pasaje de hoy, capítulo 6, versículos del 27 al 38, también se centra, le da continuidad a lo que Pablo está diciendo. Y si Pablo está hablando de que del amor que Dios puso en nuestro corazón surge el ser comprensible, el ser afable, el ser magnánimo, hoy Lucas también empieza igual.
Jesús le dijo a sus discípulos, amen. Empieza con el verbo y fíjense, está en imperativo. No dice, les conviene amar, dice, amen. O sea, es directo, ama. Pero, y si tú amas, así como Pablo decía, del amor surge la comprensión y todo lo demás, Lucas dice, si tú amas, haces el bien, bendices a la gente y oras por los demás. Pero sobre todo, lo más fuerte o lo más interesante aquí es que Lucas todo esto lo enfoca que lo hagas con tus enemigos. Porque dice, ama a tus enemigos, haz el bien a los que te aborrecen, bendice a los que te maldicen y ora por quienes te difaman. Qué difícil es esto, pero quizá te puede ayudar cuando Lucas te habla de la ley, dice, trata a los demás como quieran que traten a ustedes. Esa es la regla de oro que nosotros, trata a los demás como quieran que te traten a ti. Eso te puede ayudar a realmente hacer el bien a los demás. Porque dice, si amas a los que te aman, si haces el bien a los que te hacen el bien, si prestas a los que te van a regresar, ¿qué haces de extraordinario? Eso lo hacen hasta por conveniencia los paganos. Ustedes sean perfectos, sean misericordiosos. Mateo dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Lucas dice, sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Por eso vuelve Lucas a repetir con otras palabras con las que lo mismo que con lo que empezó. Aman a tus enemigos, haz el bien a todos los que te odian, presta sin esperar recompensa y tendrás un premio en el cielo. No juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado, perdonan y serán perdonados, den y se les dará. Y fíjense el complemento a esa regla de oro que dice, trata a los demás como quieras que te traten a ti, al final dice, con la misma medida que midan, serán medidos. ¿Se fijan cómo Pablo y Lucas nos han estado orientando en estos días a cuál debe ser, a hacer un antes y un después, a ver el comparativo de lo que éramos antes como enemigos de Dios y que teníamos esas conductas de burla sobre los demás, etcétera, y cómo debemos de ser ahora que buscamos las cosas del cielo, ahora que tenemos a Cristo en mi corazón, tenemos que vivir sobre todo el amor. Por eso no es casualidad que cuando a Jesús le dicen cuáles son los mandamientos más grandes, dice, casi podríamos decir que les dice, olvídense de todos los demás, olvídense de todos los mandamientos, solamente céntrense en dos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con tu alma, tu mente, tu cuerpo, tu sangre y tu corazón. Ese es el primero y el más grande de todos, y de ahí surgen los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se funden toda la ley y los profetas. Nada más que Jesús luego vino, como él dijo, yo no vine a quitar la ley, a abolirla, sino a darle plenitud. Si la ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ahora Jesús dice, ámense los unos a los otros, pero ámense como yo los he amado, no como el mundo los ha enseñado a amar. Entonces, mis hermanos, muchas gracias por su confianza. Se fijan qué hermoso es meditar la palabra de Dios. Yo me regodeo, no sé, por eso a veces cuando estoy predicando en el templo, tengo que tener trato de tener mucho control, de no irme muy larga en la homilía, porque a mí me encanta hablar de la palabra de Dios. Ay de mí si no predico el evangelio, dice San Pablo. Y yo trato de hacer estas palabras mías. Por eso a veces aquí también se alargan un poquito y ustedes les agradezco que tienen mucha paciencia. Pero todo esto no es más que para mostrarles el rostro de Cristo, para que recordarles cuánto los ama, para recordarles que esa persona que tú eres ahorita, que eres injusto, que eres enojón, que eres pendenciero, que eres el Contreras, que vives amargado, ese no eres tú. Ese es el quien el diablo te ha hecho creer y es el que el diablo te ha hecho creer que todo el daño que te hicieron te han convertido en eso, pero eso no es una realidad. Dios te recuerda que tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios y fuiste hecho para hacer todo lo contrario de lo que estás haciendo ahorita si estás en eso que te decía. Tú estás hecho para amar, tú estás hecho para ser feliz, tú estás hecho para vivir en plenitud, no permites que te lo roben. Es que estoy batallando mucho, acércate cada vez más a Dios y si es necesario busca la ayuda de profesional, a lo mejor un psicólogo te puede ayudar, un sacerdote con quien platicar, pero tú tienes que sanar las heridas y el principal médico que te las puede sanar las heridas del pasado para que empieces a ser ese hombre que Dios quiere que seas y para el que fuiste creado, tienes que acercarte más a Dios. Tus hijos te lo van a agradecer, tu esposa te lo va a agradecer, tú mismo vas a agradecer a Dios cómo va cambiando. Por eso tienes que repetirle constantemente esta frase, Señor, tómame como soy y hazme como quieres que yo sea.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.